Muchos cristianos creen que guardar el día de reposo es simplemente no trabajar. Pero, ¿y si te dijéramos que hay un principio más profundo que la mayoría ignora y que podría cambiar tu forma de obedecer a Dios para siempre? Hoy revelaremos cómo la verdadera observancia del cuarto mandamiento va más allá de nuestras acciones personales y se extiende a nuestro corazón, nuestras palabras y sorprendentemente nuestra responsabilidad hacia los demás. Descubre por qué la ley de Dios es un reflejo de su carácter y cómo aplicar este principio puede confrontar y transformar tu vida espiritual. Bienvenidos una vez más a La Palabra de Vida. Soy Yasmín y me acompaña como siempre mi esposo, el pastor Juan. Hoy continuamos nuestra serie sobre el día de reposo y después de la lección anterior sobre la mundanalidad, he estado reflexionando mucho sobre mi propia relación con el cuarto mandamiento. Ujú. Cariño, creo que muchos de nosotros hemos estado viviendo una mentira sin darnos cuenta. Linda, esa es una reflexión bastante interesante y creo que tiene razón. Hay algo que la mayoría de cristianos no comprendemos bien sobre el día de reposo. Cuando lo descubres, cambia completamente tu perspectiva de la obediencia a Dios. Eso suena intrigante, Mm. pero antes de llegar allí, ayúdanos a entender algo fundamental. ¿Por qué es tan importante comprender los principios generales de la ley de Dios antes de aplicar el cuarto mandamiento? Sí, cuando hablamos de la ley de Dios, no estamos hablando de una lista fría e impersonal de normas. Romanos capítulo 7, versículo 12 nos dice que la ley es santa, es justa, es buena. ¿Y sabes por qué? Porque la ley de Dios refleja el carácter mismo de Dios. Eso significa que cuando pecamos contra la ley, Sí, exactamente. No pecamos contra normas, sino contra el Dios Trino personalmente. Estamos violando el reflejo de su carácter santo. Por eso, amar la ley de Dios y amar a Dios son inseparables. vaya, nunca lo había visto así. Entonces, ser indiferente a la ley es ser indiferente a Dios mismo. Sí, y despreciar la ley de Dios es despreciar a Dios. Por eso el Salmo 19:7 dice que la ley del Señor es perfecta. Es tan perfecta como el Señor de la ley. Y hasta que seamos glorificados en el cielo, esta santa y perfecta ley es el camino que Dios ha preparado para que expresemos nuestro amor por Él por medio de Jesucristo. Permíteme hacer una pausa aquí para nuestros oyentes. Sí. ¿Se dan cuenta de lo que acabamos de escuchar? Nuestra actitud hacia los mandamientos de Dios revela nuestra actitud hacia Dios mismo. Tomémonos un momento para evaluar esto. Ujú, ¿Cómo han estado viendo la ley de Dios? Cariño, mencionaste que hay algo que la mayoría no comprende sobre cómo aplicar los mandamientos. ujú. ¿Cuál es ese modelo que deberíamos seguir? El modelo que nos dieron el Señor Jesús y sus apóstoles. Ellos nos muestran que cada mandamiento está diseñado para servir como un encabezamiento de tema o categoría. Tomemos, por ejemplo, el sexto mandamiento, no matarás. Parece bastante claro, ¿no es así? Sí, eso pensaban los fariseos, pero escucha lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, versos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y Vaya, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Jesús está yendo al corazón del asunto. Sí, y luego viene lo que muchos pasan por alto. En los versos 23 y 24 el Señor Jesús dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. La palabra, por tanto, Mm, conecta directamente con no matarás, ¿verdad? exactamente. Para guardar el sexto mandamiento, debemos reconciliarnos con nuestro hermano. El mandamiento negativo, no matarás, implica el requisito positivo de preservar la vida de los demás
y hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar cualquier cosa que pueda causarles daño. Esto me hace preguntarme, si aplicamos este mismo principio al cuarto mandamiento, Ujú. ¿qué descubrimientos impactantes podríamos hacer? Mm, Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender algo crucial. sí. Vamos al cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuáles son los mandamientos y prohibiciones básicos? Bueno, primero debemos entender que guardar el día de reposo es para expresar nuestro amor al Dios Trino. Solo podemos acercarnos al Padre en el nombre del Hijo y por la obra del Espíritu Santo. La prohibición básica es dejar de trabajar, pero el mandamiento positivo es santificar el día. Y aquí está la clave, Linda. La palabra reposo no significa descanso común, sino un descanso sagrado o santo. ¿Podrías explicarnos mejor esa diferencia? Sí, un puritano llamado Thomas Shepard lo explicó así. Nuestro ganado descansa, pero es un descanso común. Por lo tanto, es pecado y vergüenza del hombre si nuestro descanso se limita al mismo descanso común de las bestias que perecen. Qué imagen tan especial. Mm, Entonces no es simplemente un día para no hacer nada. exactamente. En todo mandamiento del Señor hay prohibiciones y propósitos positivos. El día de reposo no es un día santo que se observa descansando. Al contrario, el día de reposo es un día de descanso que se observa santificándolo. Entonces, ¿qué significa santificar el día? Significa apartar el día de los usos comunes para los usos santos. Las acciones externas que requiere el cuarto mandamiento incluyen asistir a los ejercicios públicos y privados de adoración a Dios. Ninguno puede guardar el día de reposo a menos que lo santifique. El trabajo es el primer ejemplo de lo que no debemos hacer, pero no es el único. Santificar el día de reposo excluye tanto el trabajo mundano como las diversiones mundanas, porque la santidad del día de reposo no consiste en las diversiones. Entonces, ¿a qué nos llamó Dios? ¿A santificarnos o a divertirnos? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y por supuesto, a santificarnos nos llamó el Señor. Si solo descansamos en el día de reposo, hemos obedecido la prohibición, sí, pero la pregunta sería, ¿cómo lo santificaremos? Esto me lleva a pensar en las diferentes áreas de nuestra vida. Ujú. ¿Cómo deben observar los cristianos el cuarto mandamiento en su corazón? El día de reposo es santificado en el corazón cuando se convierte en un deleite para nosotros. Isaías 58:13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Es un gozo para todo cristiano celebrar el día de la resurrección de su Señor y Salvador. Pero anhelar que termine el día de reposo para hacer negocios, para vender o para atender otros intereses egoístas nos hacen culpables de violar el cuarto mandamiento. ¿Y qué pasa con nuestras palabras? La escritura dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que según esté nuestro corazón, así serán nuestras palabras. Si nos cuesta mantener una conversación de las cosas espirituales durante todo el día de reposo, entonces demos gracias a Dios porque ha dispuesto este día santo para que juntos aprendamos a tener conversaciones piadosas que le adoren a Él y santifiquen nuestras vidas. Juntos necesitamos el día de reposo, Amén. pero hay algo más. ¿Cómo se relaciona nuestra observancia con los demás? Aquí viene lo que considerábamos al principio, que la mayoría de cristianos no logramos comprender completamente y que cuando lo descubrimos puede ser incluso muy confrontador para nuestras propias conciencias. El cuarto mandamiento también incluye velar para que otros lo guarden. El mandamiento dice, tú y tu hijo y tu criado, incluso tus bestias. Incluye a todos bajo nuestra influencia. Recordemos el ejemplo del sexto mandamiento. Si un hermano tiene algo contra ti,
dejas tu ofrenda, te reconcilias primero para cuidarnos y cuidar a nuestro prójimo de violar el mandamiento en su corazón al guardar rencores. Igualmente, si nuestro prójimo abre su negocio en el día de reposo, debemos evitar incentivar, promover o propiciar ese negocio en ese día santo. Eso es confrontador. Sí, y el principio es claro. Promover la violación de un mandamiento en otros nos hace culpables a nosotros también. Si, por ejemplo, contrato a alguien para hacerle daño a otra persona, yo soy culpable. Si soborno a otro para que sea un testigo falso, yo también soy culpable de perjurio. Si contrato a otro para robar, pues entonces yo también soy culpable de ese robo. Y aplicado al cuarto mandamiento, Lo extraño es que la iglesia cristiana no hemos velado para que esto sea así en cuanto al cuarto mandamiento. No hemos velado para que los demás guarden el día de reposo. Contratamos servicios nosotros mismos para que otros trabajen en el día de reposo. Ponemos a otros a trabajar. Vamos a un restaurante y estamos contratando de manera indirecta a los meseros, por ejemplo, o a cajeros, o inclusive a plomeros, constructores, pilotos, cuando, por ejemplo, viajamos en el Día del Señor, o inclusive los empleados de las gasolineras, o aseadores, o peluqueros, mensajeros, masajistas, etc. cariño, esto me confronta directamente. ¿Cómo podemos tener limpia conciencia e invitarlos a la iglesia para que escuchen el Evangelio? Esa es una pregunta que deberíamos de estarnos haciendo. ¿Cómo podemos pedir que guarden los mandamientos de Dios cuando nosotros mismos promovemos la violación de ellos? Lo que acabamos de escuchar no es solo información teológica, es un llamado al examen de conciencia. Ujú. ¿Has estado viviendo pensando en el día de reposo como algo fácil de cumplir al considerar solo las acciones externas sin pensar en santificar el día en el corazón, en el habla y en relación con los demás? Esa pregunta que haces no es nada fácil, pero es necesaria. Si es así, entonces hemos estado portándonos como los fariseos a quienes el Señor exhortó en el Sermón del Monte, que solo vivían de apariencias. Incluso, y tristemente hay que decirlo, en nuestras iglesias reformadas ha sido común que la interpretación del cuarto mandamiento no concuerde con cómo interpretamos los otros 9 mandamientos. ¿Y qué significa esto en la vida práctica? Descansar en el día de reposo significa que lo santifiquemos, como decíamos ahorita. Si creemos que no quebrantamos el cuarto mandamiento, pensando en nuestras ocupaciones y diversiones en ese día, entonces podríamos preguntarnos de qué otra manera aplicaremos el mandamiento a nuestros pensamientos. O si creemos que no quebrantamos el cuarto mandamiento cuando estamos hablando de nuestros intereses, trabajos, negocios, etcétera, en ese día, entonces la pregunta sería de qué otra manera vamos a aplicar ese mandamiento a nuestro hablar. O si creemos que no quebrantamos el cuarto mandamiento, apoyando o promoviendo el trabajo de otros en ese mismo día, entonces, ¿de qué otra manera vamos a aplicar el mandamiento en relación con los demás? Sería la pregunta. Queridos oyentes, esto no es solo sobre el día de reposo, es sobre entender que la ley de Dios refleja su carácter santo y que nuestro amor por Él se expresa en nuestra obediencia integral, no superficial. Integral, exactamente. Que el Señor nos ayude a ver su ley como lo que ella es. Ella es perfecta, ella es santa, ella es justa, buena, y un camino para expresar nuestro amor a Él por medio de Jesucristo. Queremos invitarle a que esta enseñanza no se quede solo en conocimiento. Si este mensaje ha tocado su corazón, le animamos a suscribirse a nuestro podcast para no perderse ningún episodio de esta serie tan importante. También le invitamos a visitar nuestra página web www.lapalabradevida.com.co, donde encontrarás más contenido, también guías de estudio para cada podcast y recursos adicionales para profundizar en estas verdades bíblicas. No olvides comentar este episodio. Queremos saber cómo está impactando esta enseñanza en tu vida. ¿Has identificado áreas donde necesitas aplicar estos principios? ¿Cómo vas a cambiar tu observancia del día de reposo?
Y por favor compartan este mensaje con otros creyentes que necesitan escuchar estas verdades. En una época donde la mundanalidad batalla por nuestros corazones, necesitamos volver a una comprensión bíblica y profunda de lo que es la obediencia a Dios. Hasta la próxima. Dios les bendiga.